Muy buenos días chicos, espero que estén muy bien. Ya estamos jueves y ahora nos toca el día de hoy hacer el devocional. El día de ayer estábamos viendo Hechos capítulo 3, ya lo habíamos acabado con José, y hoy día nos toca Hechos capítulo 4 del versículo 1 al 12. Y la historia de hoy día es muy interesante. Una vez lo vimos también, recuerdo, en una prédica, en la prédica del domingo en la reunión de adolescentes, pero es bueno volver a ver esta historia y más que todo para enfocarnos, ¿no? En lo que nos quiere enseñar aquí el Señor. Y bueno, vamos a empezar a orar hoy día para entregarle este tiempo al Señor y decimos, amado Señor, te damos las gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que tenemos, Padre, de hacer nuestro devocional, de este tiempo de poder tener comunión contigo, Señor, antes de empezar cualquier cosa. Padre, queremos que tú nos estés guiando, Señor, en este día que tú nos has regalado, Señor. Muchas gracias, Padre. Danos sabiduría e inteligencia para que todo lo que nosotros podamos leer en tu palabra, Señor, podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor, y en este día jueves, Padre, ponerlo en práctica, Padre Celestial. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, en nuestras debilidades, en nuestro crecimiento espiritual, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente todos los días, Padre. Y que nuestra relación contigo cada día más sea más amigable, eh, seamos más como una familia, Señor, como una relación de padre a hijo, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a poder tenerte siempre en cuenta, a poder arrodillarnos ante tu palabra, Señor, ante tu voluntad, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bien, vamos a leer entonces. Por favor, todos me acompañan a Hechos, capítulo 4, del versículo 1 al 12. Vamos a leer. Hechos 4, del versículo 1 al 12. Y dice, versículo 1, el título se llama Pedro y Juan ante el concilio. Versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, ¿no? Aquí vemos que en el antiguo capítulo estábamos viendo que Pedro y Juan estaban predicando, ¿no? Estaban anunciando acerca de la resurrección del Señor Jesús y todo ello, ¿no? Del arrepentimiento, que se tenían que arrepentir de sus pecados. Aquí en este capítulo vemos que vienen los sacerdotes, ¿no? El sumo sacerdote, los saduceos, todo lo que estaban en contra anteriormente que vimos, ¿no? En los evangelios que estaban en contra del Señor Jesús. Todos ellos vienen y ahora atacan a los mismos apóstoles. Están atacando por haber predicado acerca del Señor Jesús, ¿no? De su resurrección y todo ello. Ahora vamos a ver lo que dice, versículo 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿a quién se refiere? El capítulo 3 estuvimos viendo también que Dios hizo una sanación en un hombre que era cojo de nacimiento. No, a esto se refiere, al hombre enfermo. ¿De qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y aquí es donde Pedro le dice directamente, ¿no? Este hombre ha sido sano únicamente por el Señor Jesús, a quien ustedes mataron. Por él ha sido sano, no ha sido por nosotros o por otra cosa. Únicamente ha sido por el Señor Jesús. Por él ha sido este hombre sanado de la enfermedad que tenía. Versículo 11. Este Jesús, de nuevo menciona el Señor Jesús, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿A qué se refiere aquí? Aquí hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, no solamente en este tiempo, sino ahora mismo. El Señor Jesús es el fundamento sobre el cual toda verdad es establecida. ¿No? Toda la verdad de la palabra del Señor es establecida a través del Señor Jesús, y también a través del Señor Jesús muchas personas tropiezan, porque Él es la piedra, dice acá. Dice que el Señor Jesús es la piedra, es la piedra reprobada por los edificadores, en este caso los saduceos, los sumos sacerdotes y todos ellos. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos un momento, si se acuerdan, haciendo un poco de memoria, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo bien claro, las parábolas que el Señor Jesús nos ponía, nos enseñaban, el Señor Jesús dijo algo muy claro, que las parábolas tenían un doble propósito. Uno era para condenar a las personas que tenían un corazón duro y no se querían acercar al Señor, que tenían ese corazón tan duro y totalmente querían estar apartados del Señor. ¿Qué hacía esta parábola? Ya lo mandaban a juicio a ellos mismos, para condenación eterna. Y había otro propósito que hacía la parábola. La parábola hacía que las personas, no las enseñanzas que hacía el Señor Jesús, las personas que tenían un corazón abierto hacia el Señor, que se puedan apreciar mucho más el conocimiento del Señor, apreciar mucho más el reino de Dios a través de las enseñanzas del Señor Jesús, ¿no? Y tengan ese amor genuino hacia la palabra de Dios. Así que aquí podemos ver que el Señor Jesús tiene dos consecuencias en las personas. Uno es para salvación eterna y otro es para condenación. Uno es para tropiezo de las personas, porque las personas no quieren obedecerlo, no quieren justificarse por ellos mismos, ¿no? El domingo en el taller de evangelización estuvimos viendo, ¿no? Que muchas veces nosotros nos queremos justificar por nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Nosotros nos tropezamos por ello, porque nosotros tratamos de justificarnos por nuestra propia cuenta. Pero ¿qué pasa? El Señor Jesús vino aquí, vino a la tierra para que a través de Él nosotros seamos justificados, no a través de nosotros, no a través de nuestras propias obras, sino a través de Él. ¿Y qué es lo que pasaba con los sumos sacerdotes, con estas personas? Ellos únicamente se sentían que estaban siendo justificados únicamente por las buenas obras que ellos hacían, y no por los méritos del Señor Jesús. Y esto es una cosa muy importante para todos nosotros, ¿no? Como cristianos, o como personas, no si es que eres cristiano, si es que no eres cristiano, ¿no? Como hombres, como personas que realmente han confiado en el Señor Jesús como su único Salvador. Entonces tenemos que ser consecuentes con lo que hemos estado haciendo, ¿no? Durante nuestra vida. Si nosotros decimos que somos cristianos, entonces vamos a vivir conforme a lo que el Señor Jesús, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero si nosotros no vamos a vivir de esta forma, entonces el Señor Jesús va a ser piedra de tropiezo para nosotros. En lugar de salvación va a llegar a ser condenación para nuestras vidas. No. Y si seguimos viendo, versículo 12, lo que dice, y en ninguno
en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente en el Señor Jesús podemos ser salvos, no hay otro medio. Él es el único por el cual nosotros podamos llegar hacia la salvación, ¿no? Por lo que estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Únicamente somos justificados por la fe, pero por la fe en quién, en el Señor Jesús, en su obra, en lo que Él hizo, que Él vino aquí en la tierra y Él habitó entre nosotros. Él fue totalmente santo, totalmente no pecó en ningún momento. Fue tentado, sí, pero no hubo en Él ningún pecado. Y a través de su sacrificio en la cruz es que hay como que, ¿cómo decirlo? Un acto de sustitución. En lugar que nosotros vayamos a esa cruz para morir por nuestros pecados, que recordemos que la paga del pecado es la muerte. En lugar que nosotros vayamos a ese lugar a morir, el Señor Jesús toma nuestro lugar y va ahí a morir por tus pecados. Y esto es lo que tenemos que siempre, siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Y no solamente enfocarnos en lo que el apóstol Pedro nos enseña, ¿no? Sino que, como dice, ¿no? Aquí en este pasaje, el apóstol Pedro de frente les dice a los falsos maestros en ese tiempo, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los saduceos, le dicen, ¿no? Que ustedes fueron quien mataron al Señor Jesús, y este Jesús que ustedes crucificaron, por este Jesús es que este hombre ha sido sano. ¿No? Así les dice. Y ellos, ¿cómo se habrán quedado, no? Después de que le han dicho eso, ¿no? Y después le dicen, ¿no? Que este Jesús a quien ustedes crucificaron es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes que dicen que creen en la ley de Moisés, ¿no? Que han construido el templo y todo ello, ustedes mismos han reprobado, ¿no? Han querido quitar al Señor Jesús de, de lo que ustedes hacen prácticamente, y siendo el Señor Jesús Dios mismo, ¿no? Y por ello ha sido una piedra de tropiezo, ha sido condenación para ellos. Como puede ser actualmente, ¿no? Algunas personas aceptan al Señor Jesús como su único Salvador, y hay otras personas que no lo aceptan como su único Salvador y se apartan de Él, ¿no? Estos son los dos caminos que tenemos, ¿no? Si es que aceptamos al Señor Jesús como nuestro único Salvador, o si es que no lo aceptamos. Como dice el versículo 12, bajo la tierra, bajo el cielo, no hay ningún otro, solamente hay una única persona que es el Señor Jesús, que a través de Él podemos llegar a tener una relación con el Señor, a ser salvos, únicamente a través de Él. No hay otro medio. No es como esa frase que nos dicen, todos los caminos llegan a Roma, no es así, sino un único camino, y únicamente es gracias a Dios, porque totalmente nosotros merecemos irnos al infierno por nuestros pecados. Por cuantos todos pecaron, ha sido destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado, ¿no? Y chicos, más que todo quiero que nos enfoquemos hoy día en ver esta gran verdad, que lo hemos estado viendo también los domingos, acerca de la salvación. La salvación es únicamente por la fe, y esta fe es un don de Dios, como nos dice en Efesios 2, 8, 9, ¿no? No procede de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tenemos que recordar ello. Tenemos que recordar que nosotros hacemos buenas obras en consecuencia de que esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No es que haya salido de mí mismo, sino que después de ser salvo, estas son las consecuencias de nuestra salvación, ¿no? Los frutos de nuestra salvación son las buenas obras que ahora nosotros hacemos. No, porque antes no había. Todas nuestras buenas obras, antes de conocer al Señor,
por así decirlo, eh, estaban manchadas de pecado, no eran puras delante del Señor. Bien chicos, meditemos en ello, meditemos en nuestras vidas, cómo estamos actuando delante del Señor. ¿Me estoy justificando yo mismo por mi cuenta o estoy buscando la justificación a través del Señor Jesús, ¿no? Porque ya si somos cristianos ya hemos sido justificados, como lo hemos estado viendo. Bien chicos, que tengan un buen día, cuídense mucho.